Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Qué privilegio que nos puedan acompañar en esta noche y poder apartar este tiempo para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Oremos, mis queridos hermanos, y pidamos al Señor que nos dirija en esta noche. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque tú no nos has dejado, Señor, y no nos has desamparado. Porque día con día, Señor, podemos ver tu mano de fidelidad, tu mano de bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera, Señor. En esta noche rogamos tu dirección, rogamos tu bendición, Señor, para que nos ayudes en este nuevo estudio que vamos a comenzar. Señor, somos personas limitadas y rogamos de tu dirección. Sin ti, Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Pedimos, Señor, de tu ayuda, pedimos, Señor, de tu auxilio, que nos dirijas, Padre eterno, y que este estudio, Señor, pueda ser de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, es un gusto poderles saludar. Qué privilegio que nos puedan acompañar. Y pues estamos emocionados, o personalmente ya estoy emocionado por comenzar esta nueva serie. Como lo había comentado, ya estaba reflexionando y pensando en algunos libros del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a empezar nuestro estudio del libro de Romanos. Entonces hoy vamos a tener nuestra introducción. Así que con la ayuda del Señor, que el Señor nos dé vida, que el Señor nos dé salud, para de aquí en adelante poder reflexionar sobre este libro maravilloso, el libro de Romanos. Un libro de mucha bendición, un libro en el cual vamos a poder extraer muchos principios. Creo yo que va a ser de mucha reflexión para nuestra vida, de mucha bendición. Pero también hay desafíos, ¿no? Hay pasajes complejos, pero con la ayuda del Señor vamos a revisar, ¿no? Esos pasajes. Así que, mis queridos hermanos, entonces hoy no vamos a ver mucho el texto bíblico, como es una introducción, pero la carta a los romanos es vez tras vez. Vemos que ha cambiado el mundo entero y también ha cambiado vidas individuales. Y creo yo que aquí es donde ha iniciado todo, ¿no? Aquellas personas que se han acercado al libro de Romanos a estudiarlo, a leerlo de una manera seria, algo ha cambiado en ellos, y también ellos han cambiado con su forma de pensar y con su forma de ver también el mundo. Uno de los hombres, hermanos, que fue transformado por la carta, por esta carta del libro de Romanos, es el pastor inglés John Stott. John Stott es un teólogo, pastor, escritor, muy prolífero en su literatura del siglo XX. El ministerio de Stott y su compromiso con el evangelismo tuvieron un gran efecto en la iglesia del Reino Unido y de los Estados Unidos, y quizás particularmente en todo el mundo en desarrollo durante el siglo XX. Usted le invito a que, por curiosidad, usted pueda meterse, por ejemplo, a Google y ponga libros de John Stott, y ahí usted le va a aparecer bastante literatura, mucho de lo que él ha escrito. Él escribió acerca de su relación amor-odio con Romanos por sus desafíos personales, tanto alegres como dolorosos. Fue la exposición devastadora que Pablo hace de la culpa humana y del pecado universal en Romanos,
del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3 y versículo 20. Dice John Stott: lo que me rescató de esa clase de evangelismo superficial que solo se preocupa de las necesidades palpables de las personas. Y es interesante, mis queridos hermanos, porque casi 500 años antes de que las palabras de Pablo llamaran a Stott a un evangelismo enfocado en nuestra relación con Dios, Romanos cambió a otros dos hombres de una manera tal que transformarían por completo también a la iglesia. Martín Lutero era un monje alemán a quien le habían enseñado que Dios le exigía que viviera una vida justa para ser salvo. Se le había enseñado entonces en que las obras eran de gran importancia. Él tenía que hacer algo, ¿no? Tenía que tener una vida justa para ser salvo. Por tal razón, había llegado a odiar a Dios, y en primer lugar por exigirle algo que no podía hacer, y en segundo lugar por dejar que fracasara en el intento. Ahora esto es interesante, ¿no? Porque yo no sé si usted ha visto la carrera de perros, ¿no? Y donde sale una figura, no sé si es la figura de un animal, pero los perros empiezan a seguirla, y entonces pues ahí se ve quién es el que va a ganar. Lógicamente nunca van a alcanzar esa figura. Y creo que de esta manera probablemente Martín Lutero pensaba, ¿no? Se le exigía algo de lo cual nunca podía alcanzar. Por tal razón, entonces, como lo dije, había llegado a odiar a Dios, porque él tenía en su corazón realmente el poder agradar al Señor, el tener una vida justa, pero era algo inalcanzable. Pero un día, cuenta la historia, que Martín Lutero leyó y finalmente captó el significado de Romanos 1:17. Y si tiene su Biblia, vayamos a Romanos capítulo 1 y versículo 17. La palabra de Dios dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hay otra versión que dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Y Martín Lutero, hermanos, comenta, y él dice: trabajé de manera diligente y ansiosa para entender la palabra de Pablo. La expresión la justicia de Dios bloqueaba el camino, porque la tomé en el sentido de esa justicia por medio de la cual es justo y trata justamente cuando castiga al injusto. Él estaba reflexionando entonces sobre la justicia de Dios. Y aunque era un monje, estaba delante de Dios como un pecador. Y él lo sabía, él lo tenía presente, ¿no? Vuelvo a repetirlo, que aunque él era un monje y estaba aparentemente apartado de todo, él seguía siendo un pecador. Y esto era algo que lo estaba atormentando a él. Por lo tanto, no amaba a ese Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Ahora nuevamente vuelvo a citar a Lutero y dice: después comprendí que la justicia de Dios es esa justicia por medio de la cual, a través de su gracia y su pura misericordia, Él nos justifica por fe,
Acto seguido, sentí que volvía a nacer y que entraba al paraíso con las puertas abiertas. Me abrí paso y de la manera en la que antes había odiado la expresión la justicia de Dios, ahora comenzaba a considerarla como mi palabra más querida y consoladora. Esto usted lo puede encontrar en el comentario a la epístola de los Romanos, que cabalmente también escribe Lutero. El adelantado trascendental que hizo Lutero entonces en Romanos capítulo 1 conduciría a la recuperación del evangelio en Alemania y en toda Europa, y así daría lugar esto, hermanos, a la reforma protestante. Uno de los más grandes teólogos también y pastores de esa reforma, el francés Juan Calvino, que ministró en Ginebra, Suiza, habló de Romanos como su entrada a todos los tesoros más escondidos de la Escritura. El tema de estos capítulos se puede citar así: la única justicia del hombre es a través de la misericordia de Dios en Cristo, que al ser ofrecida en el Evangelio se comprende por fe. Y también es la epístola a los Romanos, que también fue escrita por Juan Calvino. Tanto Lutero entonces como Calvino utilizaron en muchas ocasiones los escritos de un líder de la iglesia anterior a ellos. Este líder anterior se llama Agustín, el obispo de Hipona, lo que hoy es Argelia, del siglo IV. Ahora nos estamos del siglo XVI, no, nos fuimos un poquito más atrás al siglo IV. Y es interesante, hermanos, y hay un libro que se llama Confesiones, que cabalmente tratan sobre Agustín, y se los recomiendo poderlos leer, porque es muy interesante la historia de Agustín, ¿no? Su madre era cristiana, pero Agustín le dio la espalda a esa fe. Buscó la verdad en otro lugar, decidió vivir como le venía en gana y procreó un hijo fuera del matrimonio. Él decidió, hermanos, vivir entonces como él quería. No siguió la fe de su madre, sino que al contrario, él decidió vivir como realmente él quería. Sin embargo, un día, mientras vivía en Milán, escuchó la predicación de un obispo también llamado Ambrosio, una figura destacada de la iglesia, y se dio cuenta que era incapaz de quitarse de encima lo que había escuchado. Y Agustín dice: el caos de mi corazón me hizo salir al jardín donde nadie pudiera interferir con la lucha ardiente en la que estaba ocupado conmigo mismo. Me estaba retorciendo en mis cadenas. De repente escuché una casa cercana, lo que parecía la voz de un niño o una niña cantando: toma y lee, toma y lee. Tomé el libro del apóstol, dice Agustín, refiriéndose al libro, a la carta a los romanos. Lo abrí y en silencio leí el primer pasaje que se presentó ante mis ojos. No en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien fue el texto que leyó este personaje: más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen de satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. No quería ni necesitaba seguir leyendo. Enseguida, con las últimas palabras de esta oración, sentí como si un rayo que me aliviara de toda ansiedad inundara mi corazón. Todas las tinieblas de duda se disiparon. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Confesiones, libro 8, capítulo 12. Así que Dios, hermanos, ha utilizado la carta a los romanos en la historia para convertir al hombre que probablemente ha sido la mayor influencia de la iglesia entre el tiempo de Pablo y el de Lutero 1000 años después.
¿Qué es lo que tiene el libro de Romanos que obra tanto para transformar vidas y moldear la historia? La respuesta, hermanos, es que Romanos trata del Evangelio. Y esto es algo interesante y en algo que creo yo que debemos de reflexionar. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué es tan importante la carta a los romanos? ¿Por qué es trascendental, transformadora? Porque habla del Evangelio. Hoy en día, hermanos, creo que estamos viviendo una crisis profunda porque en muchas iglesias, en muchas plataformas, ya no se está predicando el Evangelio. Ahora esto parecería absurdo, ¿no? Inclusive algunas iglesias, hermanos, han tenido que salir con el eslogan, por ejemplo, iglesia bíblica tal, ¿no? Y están remarcando entonces que son una iglesia bíblica. Eso no debería de existir, pienso yo. Porque uno diría, bueno, toda iglesia debería de ser bíblica. Y aquí creo yo, mis queridos hermanos, que hemos de pensar y reflexionar. Porque muchos hoy están muy interesados en el tema del liderazgo. Y por favor, no estoy en contra de eso. Pero sí estoy en contra cuando el mensaje domingo tras domingo es de liderazgo o es de finanzas. Son muchas veces charlas motivacionales, ¿no? Donde uno sale con un ego muy inflado y piensa que uno se va a comer el mundo. Y lo que menos se hace es estudiar la palabra de Dios de una manera seria. Y creo yo, hermanos, como diría un teólogo, tenemos que volver a las Escrituras. Y un acto de rebeldía, por decirlo también de esta manera, hoy en día, es comenzar, hermanos, a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Porque lamentablemente es algo que no se da. Lamentablemente es algo que no se está dando. Y es lamentable, mis queridos hermanos, vuelvo a repetirlo, que hayan plataformas donde se habla de todos los temas. Temas que claro, al oído de este tiempo nos parecen fascinantes, ¿no? Hablar sobre finanzas, sobre el éxito personal, sobre el yo y el yo, es algo que nos atrae mucho, pero lo que no se hace es estudiar la palabra de Dios. En algunos casos, hermanos, se dice, ¿no? Y creo que en parte también es nuestra culpa, porque se dice, bueno, estudiar la Biblia es algo aburrido. Y creo que ahí es donde entra también nuestra responsabilidad de poder enseñar la palabra no de una manera aburrida, sino que de una manera que realmente pueda impactar nuestras vidas. Pero Romanos, hermanos, trata del Evangelio y eso es algo hermoso. Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Roma porque quería que los romanos primero entendieran el Evangelio y después experimentaran el Evangelio para que conocieran su gloriosa libertad. Pablo entonces le está escribiendo a la iglesia en Roma para que entendieran el Evangelio. Y eso es importante, mis queridos hermanos. Si no me equivoco, en nuestro estudio del libro de Gálatas meditamos sobre esto, ¿no? ¿Qué es el Evangelio? Y otra vez vamos a seguir meditando sobre qué es el Evangelio y debemos de entenderlo. Y no solo debemos de entenderlo, sino después poderlo experimentar. Pablo probablemente lo escribió durante su tercer viaje misionero alrededor del año 57 después de Cristo. Muy posiblemente lo escribió desde Corinto o Grecia.
Pablo escribió esta carta para cristianos a los que él nunca había conocido, aunque esperaba conocerlos pronto. Es interesante, ¿no? Escribirle a una comunidad a la cual uno no conoce. Pero desde ya, ¿no? Sabe el apóstol Pablo que pertenecen al cuerpo de Cristo y por eso él les escribe una carta magistral, mis queridos hermanos. Una comunidad que el apóstol Pablo no conoce, pero aunque no los conozca, entonces él les escribe. Y espera, y lo vamos a ver, hermanos, de que el apóstol Pablo espera conocerlos pronto. Parece que era una iglesia que sufría algunas tensiones entre los cristianos judíos, y aquí otra vez nos vamos a la carta a los Gálatas, ¿no? Porque aparentemente existe una tensión entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Esta tensión creo yo que también se puede observar en la carta a los Gálatas. Pero, aunque Pablo no los conocía de primera mano, sabía qué era lo que más necesitaban escuchar. ¿Y qué era lo que necesitaban escuchar estas personas? Lo que ellos necesitaban escuchar era el Evangelio. Lo que las personas hoy en día, hermanos, y este principio no ha cambiado. Lo que las personas necesitan escuchar hoy en día, urgentemente, es el Evangelio de Jesucristo. Es urgente, es importante que ellos escuchen el Evangelio. Y vuelvo a decirlo, hermanos, lamentablemente en muchas plataformas no se está enseñando el Evangelio. Se está enseñando de muchos otros temas, menos del Evangelio de Jesucristo. Y necesitamos, hermanos, regresar a lo básico, a lo esencial, a nuestras bases. Y es lo que la gente necesita escuchar, el Evangelio de Jesucristo. Así como Lutero, como Calvino lo describen con tanto poder, este Evangelio de Dios. Y así es como comienza el capítulo 1 y versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. ¿Apartado para qué? Para el Evangelio de Dios. Para eso está apartado el apóstol Pablo. Para el Evangelio de Dios. Era una declaración sobre la justicia de Dios. Era el mensaje de que la perfección y la santidad de Dios se han visto en la vida y en la muerte de Jesucristo. Y que esta perfección se nos ofrece como regalo gratuito a través de la vida y muerte de Jesucristo. Y la gente, hermanos, necesita escuchar esto. Necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Lo vuelvo a repetir. El mensaje era o es el mensaje de que la perfección y la santidad de Dios se han visto en la vida y en la muerte de Jesucristo. Y que esta perfección se nos ofrece como regalo gratuito a través de la vida y muerte de Jesucristo. Este es el mensaje, hermanos, del Evangelio de Romanos. Y como lo vemos, Pablo nos muestra no solo cómo Dios en el Evangelio hace justos a los pecadores, sino también cómo este regalo tan precioso de Dios se disfruta en nuestras vidas. Cómo produce cambios profundos y masivos en nuestro comportamiento, incluso en nuestro carácter. Al leer y al meditar en la carta hoy debemos de estar preparados para que el regalo de la justicia de Dios ofrece, moldee nuestros corazones y transforme nuestras vidas, así como ha transformado la vida de muchos otros. La carta a los romanos nos motiva a preguntar: ¿me he abierto paso como Lutero a la libertad que el Evangelio me da, tanto en términos de mi futuro como en términos de mi vida en este momento? ¿He entendido realmente el Evangelio? ¿Cuántas cosas hemos creído que son el Evangelio, pero en realidad no las son? Regularmente decimos yo pienso, yo creo, yo considero. Por eso es importante, mis amados hermanos,
acercarnos a la Escritura de una manera seria y observar qué es realmente lo que dice la Escritura. Y con esto voy concluyendo en esta noche. Romanos es tal vez el libro de toda la Escritura sobre el que más se ha escrito. Es impresionante, ¿no?, la cantidad de literatura que se ha escrito sobre este libro. Su estructura y su enfoque han sido tema de debate a lo largo de la historia de la iglesia y creo yo que seguirán siendo tema de debate. No se pretende, y yo no pretendo, hermanos, con la enseñanza durante estas semanas, durante estos meses, no pretende ser una información exhaustiva, ni pretender ser la última palabra sobre la carta, ¿no? Sino que es una guía expositiva que abre la Escritura y sugiere cómo se aplica Romanos a nosotros hoy en día. Mi oración, mi ruego y mi súplica es que este estudio nos pueda ayudar y, en palabras de Lutero, ¿no?, abrirte paso en tu comprensión del mensaje del Evangelio o en tu experiencia de vida desde el Evangelio. Y lo mejor es que lo podamos comprender, pero que también lo podamos experimentar. Y creo yo que este es el desafío, hermanos, para estas próximas semanas, que nos podamos acercar con gozo, con alegría, a poder aprender más de la presencia del Señor. Oremos, mis queridos hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú, Señor, no nos has dejado y porque tú no nos has abandonado. Te adoramos y te glorificamos. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres bueno en gran manera. Reconocemos de que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Espíritu Santo, necesitamos de ti, que nos guíes y que nos dirijas a toda verdad. Ayúdanos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, a poder entender este libro maravilloso. Necesitamos, Señor, de tu dirección, de tu comprensión, que nos ayudes a comprender, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor y tu bondad. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué privilegio, mis queridos hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Es una bendición. Están cordialmente invitados a nuestro último día de aniversario este domingo a las 9:30 de la mañana. Serán bienvenidos, mis queridos hermanos. Es nuestro último día de aniversario, así que será un privilegio poderles ver, poderles saludar y podernos gozar juntos en la presencia del Señor. Les esperamos a las 9:30 de la mañana. Y también, por favor, síganos en Facebook, ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También en Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y en nuestro canal de YouTube, Ministerio Renacer Guatemala, y le puede dar like, compartir los videos, suscríbase y también active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones.